La historia de José, hijo de Jacob también llamado Israel e hijo de Raquel, es una de las más épicas y profundas de la Biblia, que abarca temas de fe, traición, perdón, redención y el propósito divino. Se encuentra principalmente en el libro del Génesis, desde el capítulo 37 hasta el 50. El joven José y su relación con su familia. José nació como el penúltimo hijo de Jacob, pero su madre, Raquel, era su favorita. Raquel había sido estéril durante muchos años, y cuando finalmente le dio un hijo a Jacob, este niño fue muy amado por su padre. Esta preferencia provocó celos y resentimientos en los otros 11 hijos de Jacob, que eran hermanos de José, especialmente porque Raquel fue la esposa más querida por Jacob. Jacob, consciente de que su hijo José era su preferido, le hizo una túnica multicolor, la famosa túnica de muchos colores que simbolizaba su amor especial hacia él. Esta prenda fue un regalo único y costoso, lo que aumentó aún más el resentimiento de los hermanos. El sueño de José y la envidia de sus hermanos. José era también un joven soñador, y tuvo 2 sueños que dejaron una marca profunda en su historia. En el primer sueño, José vio que él y sus hermanos estaban atando gavillas en el campo, y su gavilla se erguía mientras las demás se inclinaban ante ella. El segundo sueño fue aún más claro. El sol, la luna y 11 estrellas se inclinaban ante él. Estos sueños indicaban que, en algún momento del futuro, sus hermanos, su madre y su padre se inclinarían ante él, lo que despertó una fuerte ira y celos en sus hermanos. José, confiado en sus sueños y su relación especial con su padre, les contó a sus hermanos sobre estos sueños, lo que solo aumentó su odio hacia él. Pero su padre Jacob, aunque sorprendido, los interpretó de manera diferente y guardó los sueños en su corazón, tal vez pensando que algún día se cumplirían. La traición de los hermanos. El odio de los hermanos llegó a su punto máximo cuando Jacob envió a José a ver cómo estaban sus hermanos que pastoreaban las ovejas en Siquem. Cuando los hermanos vieron a José acercándose con su túnica multicolor, decidieron que era el momento de deshacerse de él. Primero, pensaron en matarlo, pero Rubén, el hermano mayor, sugirió que no lo mataran, sino que lo arrojaran a una cisterna vacía, con la idea de liberarlo más tarde. Sin embargo, cuando Rubén se ausentó, los hermanos vieron una caravana de ismaelitas que se dirigía a Egipto. Entonces, decidieron vender a José como esclavo por 20 piezas de plata. Lo sacaron de la cisterna y lo entregaron a los mercaderes que se lo llevaron a Egipto. Para encubrir su crimen, los hermanos mataron un cabrito y empaparon la túnica de José en su sangre, llevándosela a Jacob y haciéndole creer que su hijo había sido devorado por una bestia salvaje. José en Egipto, la prueba y la fidelidad. José fue vendido a Potifar, un oficial del faraón y capitán de la guardia. Aunque José había sido despojado de su hogar y su familia, se mantuvo fiel a Dios, y Dios lo bendijo, dándole éxito en todo lo que hacía. Potifar pronto se dio cuenta de que José era un hombre honesto y de confianza, por lo que lo puso a cargo de toda su casa. Sin embargo, la esposa de Potifar intentó seducir a José, pero él resistió sus avances, afirmando que no podía hacerle daño a su amo ni a Dios. Furiosa por su rechazo, la esposa de Potifar acusó falsamente a José de intentar abusar de ella. Potifar, aunque dudaba de la culpabilidad de José, lo encarceló. En la prisión, José continuó prosperando gracias a la bendición de Dios. Fue puesto al mando de los prisioneros y rápidamente ganó la confianza del carcelero. Un día, el faraón encarceló a 2 de sus oficiales, el copero y el panadero, quienes tuvieron sueños extraños. José, con la ayuda de Dios, interpretó sus sueños. El copero sería liberado y restaurado a su puesto, mientras que el panadero sería ejecutado. Cuando el copero fue liberado, José le pidió que lo recordara ante el faraón, pero el copero olvidó a José durante 2 años más. La interpretación de los sueños del faraón. Finalmente, el faraón tuvo 2 sueños inquietantes que nadie en su corte pudo interpretar. El copero, entonces, recordó a José y le contó al faraón sobre el joven hebreo que había interpretado correctamente los sueños de los oficiales. El faraón mandó llamar a José, quien, por la gracia de Dios, interpretó los sueños como una profecía de 7 años de abundancia seguidos por 7 años de hambruna. Impresionado por la sabiduría de José, el faraón lo nombró gobernador de Egipto, poniéndolo a cargo de todo el almacenamiento de grano durante los años de abundancia para prepararse para la futura escasez. José fue vestido con ropas finas y se le dio un anillo real, lo que lo convirtió en una figura poderosa en Egipto. La reunión con sus hermanos. La gran hambruna llegó, y la familia de Jacob, que vivía en Canaán, también sufría por la falta de alimentos. Cuando Jacob se enteró de que había grano en Egipto, envió a sus 10 hijos, sin incluir a Benjamín, el hijo menor, quien era el hermano de José, a comprar alimentos. Cuando los hermanos de José llegaron a Egipto, no lo reconocieron,
pues José había cambiado mucho y ya no llevaba su túnica de colores. Pero él los reconoció y en un acto de prueba, los acusó de ser espías. Los retuvo en prisión durante 3 días y luego les propuso una prueba: traer a Benjamín, el hermano que quedaba con su padre, si querían recibir comida. Después de una serie de encuentros y pruebas, José reveló su identidad a sus hermanos, diciendo: «Yo soy José, vuestro hermano, el que vendisteis a Egipto». El perdón y la reconciliación. Los hermanos quedaron aterrados y pensaron que José buscaría venganza, pero les explicó que, aunque ellos lo habían hecho para mal, Dios lo había puesto allí para salvar vidas durante la hambruna. José los perdonó y les pidió que trajeran a su padre Jacob a Egipto. Jacob, al saber que su hijo José estaba vivo, se llenó de alegría, y con toda su familia, se trasladó a Egipto, donde José los asentó en la región de Gosén. La muerte de Jacob y José. Antes de morir, Jacob bendijo a sus 12 hijos, y en especial, a José, quien recibió una doble porción de la herencia. José también le prometió a su padre que, aunque él moriría en Egipto, sus restos serían llevados de regreso a Canaán para ser sepultados en la tumba de sus antepasados. Después de la muerte de Jacob, los hermanos de José temieron que él buscara venganza, pero José les reafirmó que no tenían nada que temer. Les recordó que, aunque ellos habían intentado hacerle mal, Dios lo había usado para bien, para salvar a muchas vidas. José vivió muchos años más, viendo a sus hijos y a los hijos de sus hijos. Antes de morir, pidió que sus restos fueran llevados finalmente a la tierra prometida cuando Dios liberara a su pueblo de Egipto, lo que ocurriría más tarde, en el Éxodo. Conclusión. La historia de José es una de redención, perdón y la soberanía de Dios sobre los eventos de la vida. A través de la traición, el sufrimiento y la perseverancia, José se convirtió en una figura clave en la historia de la salvación del pueblo de Israel, mostrando cómo, incluso en las circunstancias más difíciles, Dios tiene un propósito divino y puede usar nuestras vidas para su gloria.